tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Turismo, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestro seminario Turismo para el Desarrollo, en esta segunda sesión con el tema Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México, DataTur, la cual tiene como objetivo presentar la información estadística del sector turismo del país, incluyendo la medición de la ocupación de hospedaje en los destinos turísticos. Y bueno, esto es fundamental para facilitar el análisis y la toma de decisiones en este sector económico. Agradecemos el interés de las autoridades, tanto estatales como municipales, que nos acompañan en nuestras plataformas Zoom y Facebook. Para nosotros es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes y bueno, esperamos sea de su utilidad la información proporcionada. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma, presento al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización, igualmente del INAFED. Y presento y damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Pedro Armando Anzo Martínez, director de información de la Secretaría de Turismo. A continuación, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas las personas que consideraron conveniente ingresar a esta segunda sesión de 5 que tenemos programadas en un seminario que representa la cooperación entre la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece INAFED, y la Secretaría de Turismo. La temática de la plática del día de hoy, que es la segunda de las 5 que se tienen programadas dentro del seminario, se denomina DataTur, que es evidentemente toda la información que puede ser útil, particularmente estadística, que habla de la ocupación, del hospedaje, los destinos turísticos y todo aquello que resulta crucial para la toma de decisiones, tanto para viajeros como para la gente que tiene como actividad económica este sector estratégico del país, que es importantísimo para México. Yo pido a nuestro expositor del día de hoy, a Pedro Armando Anzo Martínez, que es ni más ni menos que director de información de la Secretaría de Turismo, que si está a su alcance y no tiene inconveniente, por favor transmita nuestra gratitud tanto al maestro Humberto Hernández Haddad, que es subsecretario de esa institución, como al titular, el licenciado Miguel Torruco, agradeciéndoles su voluntad para llevar adelante estos encuentros. La tercera sesión la tendremos el próximo día, 1 de julio. Por la atención de ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y antes de comenzar ya con la ponencia, los invitamos a que nos compartan sus dudas y comentarios y con mucho gusto las atenderemos al finalizar la presentación. Ahora sí, dejo la voz al maestro Pedro Armando Anzo Martínez, director de información de la Secretaría de Turismo. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a participar en este seminario. Sabemos que el tiempo es muy corto para una presentación de los contenidos que actualmente posee el sistema DataTur. El sistema no nada más es la plataforma tal cual como la vamos a ver, sino es todo un conjunto de elementos que participan más allá de lo que es la plataforma. Es prácticamente
todo el sector en términos de los informantes, es prácticamente las instituciones que nos proporcionan información, es el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo, que se lleva a cabo entre INEGI y sector fundamentalmente, pero hay 9 instituciones, además en este organismo colegiado, que nos permiten generar estadísticos adicionales a lo largo de estos años que ha operado este comité, etcétera. Es todo un conjunto de elementos. Ahorita vamos a ver una pequeña parte de lo que es este sistema, que es el sistema DataTour, particularmente el programa de monitoreo de hospedaje, pero vamos a tratar de abarcar un poquito más allá de lo que es este programa de monitoreo de hospedaje, porque cada uno de esos temas y algunos contenidos que están en la plataforma podría tardarnos más de 3 horas si lo vemos a profundidad. Entonces, vamos a ver una exploración superficial de lo que es este sistema. Me permito colocar la presentación en estos momentos para dar inicio a este seminario. No sé si ya se logra visualizar. Ya, maestro, nada más presentación, modo presentación y listo. Modo presentación y empezamos. Aquí está la... Listo. Bueno, como comentaba, DataTour es el análisis integral del turismo, es una plataforma que actualmente contiene, pues prácticamente de forma general, desde la estadística que se va a dar a la Organización Mundial de Turismo, hasta apartados muy finos con el desglose de información a nivel municipal para algunos rubros estadísticos que se han logrado desagregar a ese nivel geográfico. Sabemos que no toda la información la podemos desagregar a esos niveles, pero hay información relevante que puede obtenerse a nivel regional, ya sea a nivel estatal o municipal. Primero que nada, necesitamos aclarar realmente cuáles son las características de la información que presentamos. Primero que nada, tiene que ser transparente, tiene que ser, por segundo término, útil y, en tercer lugar, accesible. ¿A qué nos referimos con transparencia en la información? Tenemos que decir cuáles son las consideraciones metodológicas y con qué metodología estamos midiendo el sector. Particularmente en el término de la evaluación de los programas de monitoreo de hospedaje, está pública en la propia página tanto los lineamientos del Diario Oficial de la Federación como la síntesis metodológica que cualquier persona puede verificar. A veces, cuando no hacemos esta transparencia, puede darse a malas interpretaciones o podemos dar información sesgada y parecería que algo se estuviera ocultando. Entonces, en este sentido, siempre publicamos cuáles son los alcances metodológicos para que también sepan cuál es la utilidad de la estadística y cuáles pueden ser sus posibles limitaciones por parte de los usuarios. 2, tiene que ser útil. ¿Y a qué me refiero con que tiene que ser útil? Tiene que medir algo que sea de relevancia. Sabemos que prácticamente todo se puede medir, pero hay información que puede tener una utilidad muy baja y un costo altísimo en su generación. Por ejemplo, si nos interesara conocer el color que tuvieran de ojos los turistas, es una información que es prácticamente inútil. Saldría muy caro poderlo hacer, pero se puede hacer bajo algunas situaciones tecnológicas, pero en este caso no cumpliría con este segundo término de la utilidad. Y tercero, tiene que ser accesible. Accesible que tienes que replicarla en razón del costo-beneficio, porque bien conocemos que si hacemos un ejercicio, una encuesta y no la volvemos a hacer, no vamos a tener un término para poder comparar temporalmente esta información y entonces queda solamente una fotografía en algún momento determinado, pero no sabemos cómo va evolucionando este indicador o lo que se obtenga, por ejemplo, de una encuesta. Hay una información que sabemos que es muy costosa, como el caso de los censos económicos o los censos de población y vivienda, y sabemos por el alcance que tienen, se tienen que hacer de forma quinquenal, y en el caso del censo de población, pues cada 10 años, por debido a los costos que tiene. Sin embargo, a pesar de los costos, se replica con cierta temporalidad y a partir de ahí se hacen inferencias en los términos de los años intermedios de esas mediciones. Por otro lado, tenemos que enfocarnos a una temática, que en este caso sería el sector turismo, un espacio
Pues puede ser el turismo en México, en los centros turísticos, particularmente, y en el tiempo. En el tiempo podemos medirlo, ya se hace de forma anual, de forma mensual, y en el caso del sistema de monitoreo de hospedaje, inclusive de forma semanal. Tomando estas consideraciones, lo que se presenta en DataTour trata de cumplir con estas características, fundamentalmente para poder dar mayor riqueza al usuario. Hay información que ya tenemos un poquito desfasada, que es cuando empezamos a ver que ya la parte de accesibilidad en razón del costo-beneficio empieza a caducar, pero ya estamos trabajando en ello para poder replicar algunas encuestas de utilidad del sector que ya tienen algunos añitos ahí publicadas. ¿Cómo debemos de observar esta estadística? Precisamente cuando no leemos las letras chiquitas nos podemos llevar o podemos caer en ciertas interpretaciones que no son lo más adecuadas. Aquí traigo un ejemplo de qué aparece en los diarios. Dicen que alcanza 93% de ocupación en el caso de Acapulco. En algunos casos habla del 100%. Sabemos que la ocupación en un centro turístico al 100% es casi imposible. Si vamos a algún centro turístico y pagamos lo necesario, seguramente vamos a encontrar una habitación. Entonces estaríamos hablando de términos elevados de ocupación arriba del 95%, pero es muy difícil que realmente podamos reportar un 100%. ¿Qué es lo que hace el sistema DataTour? Primero lo reporta de forma semanal. Y entonces aquí tenemos un ejemplo de Semana Santa, si mal no recuerdo es el año 2017. Entonces, cuando contrastamos lo que nos dice el sistema DataTour de hospedaje, es que se alcanza en Semana Santa un 75% de ocupación, lo cual aparentemente con lo que dicen los medios de comunicación que no explican en términos generales bien a qué periodo se refieren o en qué puntos se refieren o en qué categoría se refieren, entonces ellos hablan de 93% de ocupación sin especificar en qué punto sí se logró esos niveles de ocupación. En este caso, si vemos para la Semana Santa, que es de lunes a domingo, vamos a tener un 75%. ¿Qué quiere decir? Probablemente el viernes y sábado santo, sí estamos hablando de ocupaciones arriba del 90%, pero son solo 2 días de esa semana. Cuando lo vemos a nivel de categorías, solamente 2 de esas categorías estarían en el promedio de la semana por encima del 80%. El resto tienen más disponibilidad a lo largo de la semana. Entonces, aparentemente habría una contradicción en lo que publica el sistema y lo que dicen los medios de comunicación. Cuando hacemos un corte más fino al sistema, entonces nos vamos a dar cuenta que para Sábado Santo se alcanza un 86% de ocupación. Si hacemos todavía un corte más fino y lo comparamos exclusivamente para Viernes y Sábado Santo, para la categoría de 5 estrellas, estaremos ya alcanzando el 92% de ocupación y en promedio 91%. Obviamente, si hiciéramos un desglose mayor y viéramos, porque ese es el promedio del viernes y el sábado, alguno de los dos tiene que estar por encima de ese 91%. Entonces, prácticamente estamos hablando del mismo 93% que se reporta en los medios de comunicación, nada más que no especificaron a los lectores que esa ocupación se obtuvo durante el viernes y el sábado en las categorías de 4 y 5 estrellas. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y hay que darle un punto de interpretación. Entonces, en el caso del sistema DataTour, bueno, pues refleja que efectivamente hubo un 93% de ocupación, pero solamente en esos 2 días y en esas categorías. Sabemos que el flujo de la información es dinámico y ha cambiado hoy en día. Entonces, es muy importante que se cumpla este ciclo de flujo de información, donde nosotros como actores de la parte pública necesitamos datos, pues para poder hacer nuestros propios programas y darle seguimiento. La actividad va a demandar 2 tipos de adicionales, el que se da de la parte pública hacia los propiamente usuarios, que son los turistas, y la parte de los que van a prestar el servicio,
que en este caso serían la hotelería, las compañías aéreas, las arrendadoras de autos, etcétera, que son los que van a demandar otro tipo de información. Muchas veces ellos necesitan hacer un esquema de negocios y necesitan ver un perfil de la edad del turista, de las nacionalidades que llegan, en qué épocas llegan, etcétera, para que ellos puedan planificar mejor. Y lo mismo sucede en la llegada de turistas, aunque la mayor comunicación tiende a darse entre los prestadores del servicio y los propios turistas. Y a partir de las redes sociales, que ahora pues están muy presentes, un destino puede ponerse de moda de la noche a la mañana y viceversa, perder, aparte del atractivo, cuando un destino rival pues puede subir en estos medios. Por lo tanto, hay que estar muy presentes en este flujo informativo y lo mejor es darle continuidad a ciertas variables de ocupación constantemente y estarlas analizando conforme se hace la apertura de más comunicación aérea, conforme se hace la promoción, qué sucede después, por ejemplo, de algún evento meteorológico que haya impactado algún destino. Entonces, todo eso nos ayuda a planificar la política, que es un círculo virtuoso el que tiene que darse. Entrando ya de lleno a lo que es el sistema de monitoreo de hospedaje DataTour, vamos a tener cuál es la cobertura que se tiene. Actualmente tenemos 121 centros turísticos monitoreados de forma mensual, pero de forma semanal tenemos 70 centros turísticos, y semanal y mensual, se hacen los dos reportes. Estos 70 centros turísticos que comúnmente salen a prensa eh, tienen el contenido del 64% de todos los cuartos de 1 a 5 estrellas del país, es decir, 2 de cada 3 cuartos están contenidos en estos 70 centros. Entonces es un buen termómetro para poder determinar cómo se ha comportado la Semana Santa, cómo viene tal semana del año o tal mes del año. Pero adicionalmente, de forma mensual y particularmente se publican en el compendio estadístico que está publicado en DataTour, 121 centros, que son 51 centros adicionales, que forman parte de lo que actualmente se monitorea por parte de DataTour. Sigue creciendo el número de centros. De hecho, ahorita hay 6 centros que estarían por incorporarse próximamente. Entonces, va a ir aumentando la cobertura. En términos de que, pues sabemos que hay hubo nuevos nombramientos de pueblos mágicos recientemente, con 45 más, y llegamos a 177 pueblos mágicos, y entonces ahí hay más centros que están interesados en sumarse a DataTour. No van a aportar eh, proporcionalmente hablando gran cantidad de cuartos como para que lleguemos a si estamos en 64, al sumar estos 6 centros, avanzaremos en el mejor de los casos al 65% en la cobertura, porque son centros muy pequeños. Entonces, en términos proporcionales de número de cuartos, no hay un incremento relevante, pero sí en términos de centros turísticos monitoreados por el sistema. Aquí voy a presentar una parte de cómo se puede interpretar esta información, que es justamente lo que estamos visualizando de los 70 centros turísticos y cómo se han comportado a lo largo de la historia. DataTour arranca en el año 2003, tal cual como está presente el sistema. Del año 2003 hacia atrás, son datos reportados por el sistema CIT, era un cuestionario pues prácticamente en papel, no estaba prácticamente en línea y disponible como la captura de DataTour a partir del 2003, que justamente acaba de cumplir 20 años ya de avance. Y el CITE funciona del 92 en adelante, y hacia atrás son datos reportados por las propias entidades de la federación. Sabemos que los cuartos disponibles van a ir aumentando primero por dos factores, el crecimiento de los propios centros turísticos, y también conforme se van sumando nuevos destinos turísticos. Es decir, se alcanza una estabilidad en número de centros a partir del año 2009, que es cuando se hace este set de 70 centros turísticos, y lo que vemos en la parte azul de cuartos disponibles
son un crecimiento más constante por el propio crecimiento y apertura de nuevos hoteles en estos 70 centros turísticos. Sin embargo, en periodos anteriores vemos algunos brincos importantes. En el 99 y otro en 2006, que es cuando la Atatur pasa de 56 centros a 82 centros. Entonces, da algunos brincos. De estos 82, no todos formaban parte del set de estos 70, es decir, no estuvieron activos hasta el 2009 este set completo de 70 centros. Es decir, aunque había una cobertura de más de 80, no se reportan en este gráfico más que los que se contenían o que se contienen actualmente en esos 70. Bueno, independientemente del equilibrio, pues también vamos a tener un número de cuartos ocupados a lo largo de la historia, que en el equilibrio de los dos, que sabemos que el porcentaje de ocupación nada más es el cociente de estos dos estadísticos, cuartos ocupados, cuartos disponibles, hacemos la división y prácticamente es lo que nos está dando el resultado del porcentaje de ocupación, que a lo largo de la historia se mantiene pues prácticamente en 52%, alcanzando su máximo nivel en 2017 con 61.2 y el mínimo, pues por razones que todos conocemos, en 26% en el año 2020. Y podemos visualizar cómo el impacto de algunas crisis ha tenido efectos en este indicador. Prácticamente la crisis del 94, que recordamos por la parte del famoso error de diciembre, que se dio a lo largo del siguiente año, pues tuvo una afectación en el sector prolongada, prácticamente un año y medio. Posteriormente tuvimos la parte del 2009, perdón, una crisis que tenemos aquí en la parte del 2009, que fue la parte de la influenza, y finalmente la parte del SARS-CoV-2 en 2020. Y entonces esto nos da una idea de que la parte económica afecta sí al sector, pero una parte que tiene que ver con temas de políticas de sanidad va a ser un impacto mucho más fuerte que la parte de unas crisis económicas. Es lo que nos estaría diciendo ahorita a lo largo de esta serie. Como lo había comentado, ahorita tenemos esa cobertura de cuartos de 2 de cada 3 unidades. También tenemos más de 2,100 hoteles que nos informan al sistema DataTour, con una cobertura de 230,000 unidades de hospedaje, el número de cuartos que nos informan. Si tenemos 652,000 cuartos de 1 a 5 estrellas, prácticamente 230,000 nos dan información. Eso quiere decir que 1 de cada 3 nos da información a través de cuestionarios al sistema DataTour. El sistema DataTour expande al resto de los centros y entonces obtenemos el nivel, pues prácticamente los 652. Hay por ahí una diferencia del total nacional, que es los establecimientos sin categoría. Son alrededor de 270,000 unidades de cuartos sin categoría y que no se contienen en la parte del monitoreo de DataTour. DataTour incluye nada más los, establecimientos de hospedaje de 1 a 5 estrellas. Presento también aquí, de manera muy, muy resumida, la parte de cómo opera el sistema DataTour a través de 3 instancias de operación. Lo primero, pues, nosotros como Secretaría de Turismo con claves universales, luego tenemos a los administradores estatales, municipales, locales, inclusive asociaciones de hoteles, que cuentan con su propio usuario y contraseña para cargar información al sistema. Ellos son literalmente los responsables de tener alimentado al sistema DataTour. Y finalmente, pues los establecimientos que nada más van a poder ver la información de su propio establecimiento, no pueden ver información ni administrar el centro turístico, es decir, no pueden mandar la información a la parte pública, no pueden ver información del hotel que esté al lado. Quien sí puede hacerlo es el administrador local del sistema. Todo esto está publicado en el Diario Oficial de la Federación
en los criterios emitidos en septiembre de 2015, y entre ellos, pues también nos dan la autoridad para poder dar de baja a los centros turísticos que no cumplan con la calidad necesaria, y también qué rol debemos de seguir y qué condiciones necesitan para que puedan estar completos en términos de lo que es la operación de Datatur en este sistema. Parte de la metodología nos dice que no incluimos los moteles, los autotel y los hoteles de paso, salvo consideraciones de los enlaces estatales que determinen que esos establecimientos sí tienen un carácter o una vocación turística. En este sentido, no los incluimos porque la mayoría de los moteles, por ejemplo, que están en las ciudades, primera, no son usados por los propios residentes de la ciudad, es decir, no son turistas. Segundo, el sistema está hecho para vender un cuarto por noche, y a veces la operación de estos establecimientos en ciertas fechas pueden venderse más de 2 o 3 veces una misma habitación por noche, entonces no los puede captar el sistema en este sentido. Los hoteles son autoclasificados, como bien conocemos, lleva 20 años de operación el sistema, entonces los hoteles determinan con base a un cuestionario pequeño que cuenta Datatur en qué categoría se ubican. A partir del año 2015 ya hay un sistema de clasificación oficial. Sin embargo, conforme va avanzando es conforme se va captando ya en el propio Datatur, va ajustando los que tengan que ajustarse a los que están ya en este sistema de clasificación oficial. Sin embargo, no todos los hoteles registrados en el sistema, ni en el país, han pasado a clasificarse, ya que es un programa hasta el momento también voluntario. Posteriormente, tenemos que podemos nosotros hacer agregaciones del sistema por corredores turísticos o por centros turísticos. Y efectivamente tenemos algunas fechas de publicación, las que son por semana son preliminares, al igual que las del mes calendario, y a nivel anual cerramos preliminarmente, y en el compendio estadístico que se publica cada año salen las cifras definitivas. En el sistema tenemos 7 variables que se piden a los hoteleros, de los cuales se logran derivar 21. De estas 7, en realidad son 4, porque algunas de ellas, 3 de ellas se desglosan entre residentes y no residentes. Entonces, realmente, un centro turístico que no tenga llegada internacional, estaríamos hablando de 4 variables. La primera, cuartos disponibles, que ya lo vimos en el primer gráfico. La segunda, cuartos ocupados, también en el primer gráfico. Y la división entre estos dos nos da el porcentaje de ocupación. Sin embargo, hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. También el sistema pregunta la llegada de turistas y los turistas noche. La llegada de turistas es todos aquellos turistas que llegan al establecimiento y en ese momento se registran en la libreta, en su entrada al hotel. Y los turistas noche son los que están durmiendo en el hotel al cierre de cada día. Es decir, el turista pudo haber llegado ayer o anteayer o a la semana pasada, pero sigue pernoctando en el hotel, no está registrándose en la libreta de entrada. Entonces, la llegada de turistas tiene que ser menor o igual a los turistas noche. Siempre va a haber más turistas de los que se registran en el día por el hecho de los que están durmiendo en días anteriores. Bajo estos dos términos, también surgen en la división de estas características, ya se hace llegada de turistas entre cuartos ocupados o turistas noche entre llegada de turistas, surge la estadía y la densidad. Y estos son dos variables fundamentales a la hora de interpretar la información de hospedaje. ¿Por qué? Porque podemos tener el mismo porcentaje de ocupación y llegar a tener menos turistas hospedados o viceversa. Entonces, el término de la ocupación no necesariamente nos va a reflejar el comportamiento por sí solo del sistema. Por ejemplo, un incremento en la oferta, es decir, de cuartos disponibles, porque abrieron más establecimientos, aunque tengamos más cuartos ocupados, si se da un incremento mayor en cuartos disponibles, va a bajar el porcentaje de ocupación.
lo cual no es necesariamente malo para algún centro turístico. Quiere decir que está creciendo este centro turístico. Entonces, si inicialmente yo tenía 100 cuartos disponibles y 50 cuartos ocupados, mi porcentaje de ocupación era de 50. Si estos cuartos disponibles crecen a 120 y los cuartos ocupados crecen a 55, quiere decir que tengo 5 cuartos ocupados más que en el periodo anterior y voy a tener más llegada de turistas por esos 5 cuartos adicionales. Sin embargo, al crecer más la oferta y irme a 120, mi porcentaje de ocupación no va a ser del 50%, va a ser ligeramente menor. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Adicionalmente, por ejemplo, si aumenta lo que es la estadía, normalmente esta variable sí juega a favor de la ocupación, porque un turista se está quedando más días. ¿Qué quiere decir? Que ante una misma llegada de turistas, si ese mismo turista o ese conjunto de turistas me compraban 2 noches y ahora me compran 3, entonces tengo más tiempo ocupados los cuartos en mi centro turístico. Y entonces es la misma llegada de turistas, pero el porcentaje de ocupación aumenta. La densidad normalmente juega en contra del porcentaje de ocupación. Si una familia, por términos de comodidad, decidía viajar padres y adolescentes a un destino turístico, decían comprar 2 habitaciones, una para los jóvenes y otra para los padres, entonces estaban comprando normalmente 2 habitaciones y se hospedaban 3 noches, por decirlo así. Entonces, en total teníamos 6 cuartos noche ocupados en ese centro turístico. Sin embargo, si por alguna razón económica deciden viajar sus mismas 3 noches, pero ahora nada más adquirir una habitación cuádruple, es decir, aumenta la densidad de 2 a 4, quiere decir que nada más me voy a tener al final las mismas 3 noches que vendí un cuarto y al final voy a tener 6 cuartos noche. Es decir, bajaría 50% mi ocupación y tendría la misma llegada de turistas, serían las mismas 4 personas que están llegando. Entonces, es muy interesante que podamos comparar la estadía y la densidad en términos del comportamiento de los centros turísticos y también cómo crece o decrece la oferta. En caso de algún efecto fuerte donde ha pasado en algunos centros y parte de la infraestructura se ve incapacitada para poder seguir dando el servicio, entonces tenemos una disminución de los cuartos disponibles en el destino y muy posiblemente la ocupación esté aumentando por la demanda y por el grado de ocupación que tienen la mitad de esos cuartos que están operando. Entonces, puede aumentar la ocupación y eso no necesariamente es bueno porque realmente los cuartos ocupados pues es la mitad y entonces se va a ir a la mitad la llegada de turistas, etcétera. Entonces, aunque la estadía y la densidad se mantengan, en este caso es un centro que estaría en una crisis y aunque aparentemente tengamos más ocupación. Entonces, sí es importante comparar esas variables adicionales en el monitoreo hotelero y no nada más hablar en términos de porcentajes de ocupación, porque a veces tienden a ser engañosos si no consideramos el resto de las variables. Al final vamos a tener 21 variables que arroja el sistema DataTour y estas variables se pueden ver por cada categoría turística en el sistema. Hay un manual hotelero también para que puedan los hoteleros hacer sus cargas. En este caso no es mayor relevancia más que mostrarles realmente cómo puede ser este cuestionario. Es un cuestionario donde la primera parte nos va a decir que la información es confidencial. Segundo, que la información, si no se cargan 10 minutos, se cierra la conexión. Los datos del establecimiento y las 7 variables que habíamos platicado, incluyendo el desglose de residentes y no residentes, entendiéndose los residentes como los nacionales y los no residentes serían los extranjeros, es decir, no residentes en el país, más no en el centro turístico. Básicamente este cuestionario, donde cada hotel ingresa diariamente y nos va dando su información. Algunos ingresan cada mes, otros ingresan cada 15 días y van completando el formulario.
por lo tanto tarda 40 días en madurar los 70 centros turísticos y los días 10 de cada mes estaríamos actualizando, no el mes anterior, sino el mes que tiene una diferencia con 40 días. Es decir, el 10 de febrero tendríamos los datos del mes de diciembre. En DataTour podemos hacer estas consultas y bajar la información tanto en Excel como en PDF, de tanto los reportes mensuales y semanales de los 70 centros, en donde se publica no todas las variables, así nada más publicamos los cuartos disponibles, los ocupados y el porcentaje de ocupación. Sin embargo, hay otros reportes en la parte personalizada donde pueden seleccionar pues, prácticamente del 2003 a la fecha un reporte a nivel de categorías por las 21 variables y lo podrían generar inclusive semanalmente. No es recomendable un periodo muy grande porque la plataforma, como repito, a los 10 minutos pierde la conexión, entonces va a depender mucho de la velocidad de su internet y si no han logrado descargar los centros que seleccionaron del 2003 a la fecha, que por cada semana, por las 21 variables, pues entonces el sistema probablemente no le dé tiempo y se puede cortar. Entonces, lo ideal es hacer periodos no tan generales y sobre todo si es semanal, pues bajar 2 o 3 años a la vez y no pedir un periodo de 10, porque si no son 520 datos nada más para un solo campo. Entonces se puede cortar la conexión de internet. Pero adicionalmente del programa de monitoreo de hospedaje, DataTour cuenta con otras dimensiones para explorar. Entre ellas vamos a tener información de los asientos programados, de la visita de museos, la unidad de política migratoria, donde es un análisis que se actualiza cada mes. Desde el 2012 a la fecha tenemos prácticamente todas las entradas al país. A ver si ahorita podemos entrar rapidísimo a la plataforma para que vean la utilidad de esta particularidad de la unidad de política migratoria. Datos de la cuenta satélite del turismo y llegada de cruceros, entre otros datos. ¿Cuáles son las características del resto de la información que no sea el porcentaje de ocupación? Pues prácticamente es que toda es mensual. En el caso de la cuenta satélite, va a depender de cuál variable estamos hablando, si es el ITAT, que es un indicador adelantado del PIB turístico, es de 3 meses, es trimestral. Si hablamos de las estadísticas derivadas de censos económicos, son quinquenales. Si hablamos de los asientos programados, pues es anual y el resto de la información es mensual. La riqueza que nos da la parte de ocupación hotelera es que tenemos la información con ese desglose semanal, aunque tengamos esos 40 días de demora sobre la fecha de corte por el procesamiento de la información. Y esto nos da una gran ventaja que a nivel internacional solamente hay 2 sistemas que cumplen con estas características. Uno es precisamente el hermano gemelo de DataTour España, donde ellos tienen una mayor cobertura de centros turísticos, sí, ya tienen alrededor de 150. Sin embargo, ellos no dan la información de forma semanal y sus fechas de publicación tardan hasta 3 meses en dar la información sobre lo que va transcurriendo a lo largo del año. Y tienen la ventaja que preguntan la variable de tarifa. Nosotros no preguntamos la variable de tarifa. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que tenemos ese desglose semanal y un menor tiempo en el procesamiento de estos centros turísticos. Fuera de esos 2 sistemas, hay ejercicios en otros países, sin embargo, no tienen ni la importancia ni la cobertura que tienen estos 2 programas a nivel internacional. Entonces, este es un sistema pues que está aprobado ya durante 20 años y que pues ha arrojado a México a ser de los pioneros en la estadística turística a nivel internacional, junto con la península ibérica. Los demás pues sí están un poquito más retrasados. Por ejemplo, en el caso de la cuenta satélite, México tiene también cada año su cuenta satélite de turismo.
y hay otros países que la generan cada 3 o cada 4, etcétera. No es tan fácil también procesar anualmente esa cuenta satélítica. Esa la hace pues, particularmente INEGI. Y para aclarar un poco más de cómo son los flujos y cómo está contenida la información y agrupada en lo que es DataTour, quiero especificar qué es lo que realmente vamos a entender por la parte turística. Tenemos la parte de lo que son viajeros y no todos los viajeros pueden ser turistas, particularmente aquellos que son refugiados, que se están desplazando de un territorio a otro por motivos, pues prácticamente, pues de salvar la vida, otros que pueden ser diplomáticos, otros son inmigrantes, trabajadores fronterizos, etcétera. Ellos no entrarían dentro de lo que son las estancias turísticas. Quienes sí están son lo que se consideran no viajeros, sino visitantes. Los visitantes a un destino van a desglosarse en 2 puntos. Los que son turistas, que son los que pernoctan, pasan una noche, y los excursionistas, que son los que salen a un punto y regresan a sus casas a dormir, es decir, no van a pernoctar en ese destino. Por lo tanto, los pasajeros en crucero que duermen en aguas internacionales prácticamente están contemplados no como turistas de crucero, sino excursionistas en crucero. Las tripulaciones aéreas sí son consideradas en este sentido, y todos los demás que pernoctan, entonces sí serían ya considerados propiamente turistas, los cuales se desagregan de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo en estos 7 conceptos, que son los motivos de vacaciones, negocios, salud, estudios, congresos, visita a familiares y amigos, que es uno de los grandes volúmenes en este sentido, y la religión en algunos puntos del año, y el deporte, bueno, cuando se es sede de algún periodo. Entonces, según el horario, me parece que tenemos tiempo sí de entrar brevemente a lo que es la plataforma DataTour. Aquí dejo los datos de contacto y voy a hacer una pausa antes de entrar directamente a DataTour, por si hay alguna pregunta, la contestamos en estos momentos, y si no, entramos directo ya a la página DataTour para que veamos un poquito más de los contenidos en vivo. Vamos a cortar aquí la presentación para dejar de compartir y abrimos a ver si hay alguna pregunta por el momento o entramos a lo que es DataTour. No, maestro, al momento no hay ninguna pregunta. Como sea, los invitamos a que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pongan en el chat. Pero adelante, continúen. Perfecto. Entonces ahora vamos a compartir la página de DataTour tal cual está disponible. La voy a pasar otra vez a la pantalla de aquí. Sí la logran visualizar? Sí, maestro, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a colocar aquí esto. Bueno, esta es la página de DataTour, tal cual se ingresa, si googleamos datatour.gov.sec.mx, entonces nos va a dar acceso al primer buscador y ingresamos, y esta es la parte inicial de lo que es la plataforma. Vamos a regresar de este lado. Lo primero que tenemos pues son algunos datos. Bueno, acabamos de publicar abril hace pues, prácticamente 14 días. Y tenemos algunos pequeños contenidos de lo que es el programa de monitoreo hotelero, el cual ya explicamos a grandes rasgos estos primeros apartados en esta dimensión. Y lo que quería mostrarles rapidísimo es justamente dónde está la parte de las consultas personalizadas. Ahorita está tardando un poquito el internet, pero bueno. En esta sección donde dice generar reportes, si nosotros ingresamos, me parece que lo abrió en otra página, no sé si se logra visualizar esta, o no se logra ver la nueva página que abrió. Sí, me parece que sí. Sí, parece que sí se ve. Perfecto. Entonces, nosotros podemos seleccionar aquí el corte mensual. Vamos a encontrar los centros que están actualmente públicos en el sistema.
Si le damos continuar, vamos a ir a criterios básicos para no andar. Aquí vienen prácticamente de 2003 a la fecha. Podemos hacer el corte del mes de enero y si podemos seleccionar prácticamente, en este caso yo entré a una sección que se llaman corredores turísticos, y estos son los corredores que posee el sistema. Por ejemplo, si vemos Los Cabos y expando las 21 variables que nos está dando el sistema, podemos ver pues prácticamente algún equilibrio de llegada de turistas, porcentaje de ocupación, las estadías, las densidades, y podemos ver prácticamente por cada categoría, se le puede dar hacer reporte, y este reporte, una vez que lo corremos, lo podemos exportar también a Excel y podemos trabajar pues, prácticamente ya con esta información o a través de CSV. Entonces, esta es la parte pública, donde está prácticamente toda la información de todos los centros, todos los periodos, todas las categorías, y entonces, pues aquí se publica lo más reciente conforme vamos cerrando de acuerdo al calendario que ya platicamos. Posteriormente, ya entramos a la sección de estadísticas. Aquí hay un pequeño tablero de información oportuna que es un resumen de la cuenta de viajeros y algunas otras variables de relevancia mensual. Luego viene de lo general a lo particular, cómo está el ranking de México en el mundo de acuerdo a llegada de turistas y de acuerdo al ingreso de divisas internacionales. Les comento que en este caso es bien importante considerar que el ingreso de divisas, como lo vimos en el cuadro de la presentación, contempla todo lo que se recibe por turistas y excursionistas, es decir, es el gasto de los visitantes internacionales. Ese es lo que se reporta a la OMT para darnos esa parte del ranking. Cuando hablamos de turistas internacionales, se excluye la parte de excursionistas y únicamente se reportan a la OMT los datos que tienen que ver con los turistas que pernoctan. Y esto tiene que ver por una convención que se hizo cuando algún país tiene muchas fronteras, puede tener mucho intercambio en términos de excursionistas de un solo día. Y otros que son islas, como el caso de Gran Bretaña o Australia, estarían muy limitados en ese intercambio, lo cual puede desvirtuar un tanto la estadística de comparación. Entonces se decidió únicamente se reportaran aquellos que están pernoctando. Sin embargo, en el caso de lo que es el ingreso de divisas, aquí sí se reporta todo el volumen de acuerdo a lo que es visitantes internacionales, que es justamente esta es la cuenta que antes hacía Banco de México, ahora hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hay un intercambio de información a partir del 2017, entonces la información histórica, aquí está el comunicado de a partir de cuándo empieza a medir INEGI esta información, esta encuesta de viajeros internacionales, y justamente es esto lo que se reporta, los millones de dólares, esto es lo que va a darnos el ranking de la Organización Mundial de Turismo, y el número de viajeros solamente se reporta estos que están pernoctando, estos 42 millones, y no se colocan los 75 en términos de lo que les había platicado. También esta información, toda la información de DataTour, podemos descargarla, ya se hace en el formato, en un zip, el cuadro estadístico en Excel, o en su defecto, si la información cuenta con base de datos, también podemos descargarla. Prácticamente así están todas las secciones en lo que es DataTour. Entonces, obviamente tenemos lo que es INA, museos, y particularmente les había comentado que la estadística de la Unidad de Política Migratoria. En este sentido, tenemos por residencia y por nacionalidad. No es lo mismo el número de turistas chinos que nos visitan y que vienen realmente de China, es decir, residen en China, que el número de visitantes con nacionalidad china que nos visitan. Los que vienen directamente de China de esos 50,000 turistas al año aproximadamente, pero en realidad el número de personas con pasaporte chino que ingresan al país es alrededor de 100,000. Y esto quiere decir que la gran mayoría de ellos está viviendo en los Estados Unidos. Entonces es
sí hay que comparar la información de forma diferente cuando estamos hablando de turista por nacionalidad o por residencia. Lo mismo pasa con los cubanos, alrededor del 20% vienen de los Estados Unidos y no propiamente de la isla. Alrededor del 70% de los hindús vienen también de los Estados Unidos y no vienen directamente de la India. Entonces es muy importante sí hacer estas comparaciones conforme a lo que nos dice residencia o nacionalidad. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo sería la entrada de las principales nacionalidades eh, al país. Obviamente sabemos que el que tiene la mayor cobertura son los estadounidenses, seguido de los canadienses, y a partir de ahí, pues prácticamente todos ya son muy pequeñitos en términos de participación. Luego tenemos también por aeropuerto, cuál es el aeropuerto de ingreso internacional más importante, con casi la mitad, pues sabemos que hasta ahorita es Cancún, y cuál es el peso de los siguientes aeropuertos en términos de su relevancia. Pero justamente aquí podemos bajar la base de datos. Entonces, si bajamos esta base de datos, nosotros, voy a ponerla ahora de este lado, para ver si podemos procesar algún cuadrito en una pequeña tabla dinámica y podamos ver justamente la riqueza de esta información. Entonces la voy a pasar otra vez aquí a la pantalla. Vamos a abrir esta base de datos y vamos a hacer un ejercicio muy simple para que veamos el potencial que tiene esta base. Vamos a tratarlo de bajar lo más rápido posible porque está un poquito trabada la computadora. Ahora sí, está abriendo aquí esta base. Bueno, también tiene muchísimos registros, entonces es importante darle su tiempo. No sé si la logran visualizar o todavía no la tabla que acabamos de abrir, o se sigue viendo la plataforma. Se sigue viendo la plataforma, maestro. Perfecto. Entonces vamos a dejar de compartir lo que es esto y vamos a compartir ahora nuevamente lo que es que acabamos de abrir. Ahora sí ya se ve. Esta es la base que viene desde el 2012 a la fecha, se actualiza cada mes y lo que voy a hacer es rapidísimo crear aquí una tabla dinámica para poder ver el potencial. ¿Dónde quedó aquí? Aquí está. Vamos de nuevo, porque ya perdí aquí el mouse. Perfecto. Vamos aquí. Y entonces vamos a crear esta tabla dinámica. ¿Dónde quedó? Ok. Aquí está. Entonces vamos a crear esta tabla dinámica en una nueva hoja. Y lo que vamos a empezar a escoger son los campos que vamos a seleccionar para esta misma tabla. Y por ejemplo, quiero escoger el año, el mes, cuál es la residencia. Y entonces, como ven, podemos tener cuántos llegaron en determinado año. Si por ejemplo, yo coloco la parte del mes en este lado y los años filtro de este lado, yo puedo nada más ver la información más reciente, que es la 2024, y entonces me va a dar cuántos turistas de Afganistán nos visitaron lo que va de 2024. Si yo coloco la parte del mes ahora de este lado y hacemos la cuenta diferente, puedo ver cómo ingresaron por cada mes cada una de estas nacionalidades. Y también puedo verlas por género, es decir, si es un hombre o una mujer. E inclusive, si yo coloco, puedo meter el filtro y nada más ver, por ejemplo, el puro aeropuerto de Acapulco. Entonces, podemos generar esta estadística y acomodarla, pues prácticamente
inclusive por meses, hubo en febrero y en marzo actividad en este aeropuerto. Sin embargo, si nos vamos a uno que tenga mucho más actividad, pues vamos a encontrar en este caso el aeropuerto de Cancún, cómo llegaron hombres y mujeres, pero a la hora que contemos las residencias, pues vamos a encontrar una gran cantidad de información por su género. En este caso no está haciendo cuenta, teníamos que cambiarlo aquí a que fuera el número, pero bueno, podemos acomodar esta tabla pues prácticamente por cada aeropuerto, por cada mes, por cada año, si son hombres, si son mujeres, y así esté registrado un solo pasajero, nosotros podemos visualizar el comportamiento pues prácticamente de todas las nacionalidades que nos estarían visitando. En este caso estamos hablando con más de 234 nacionalidades o visitantes de algunos territorios. No necesariamente, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, sí se identifican aparte, no se consideran como estadounidenses, etcétera. Entonces, ahora vamos a regresar nuevamente a lo que es DataTour. Y entonces es parte de la información que contamos y que podemos utilizar de manera muy precisa. Igualmente tenemos por aeropuerto, por aerolínea, la parte de cruceros. Hay algunos resultados de la actividad que la vamos a ver en los documentos y que resumen prácticamente la información de cada mes. Y entonces prácticamente todo lo que les estoy comentando es un pequeño resumen que se emite tanto en español como en inglés. Tenemos datos del compendio. El compendio estadístico es todo el mundo, porque hay información de 1992 a la fecha. Entonces hay una cantidad de centros, obviamente son 40 centros nada más en el 92, cuando vamos al capítulo 5, pero es prácticamente toda la historia. Tarda 11 meses en generarse este compendio, porque trae justamente la actividad hotelera por entidad federativa. Y este es un trabajo que se hace en conjunto con INEGI, con estimaciones de sector, en donde se estima cuántos turistas llegan a nivel de entidad. Es decir, aunque en DataTour tenemos monitoreado Palizada y Villahermosa, en el caso de Tabasco, faltarían otros centros como Frontera, y algunos otros puntos del estado que tienen habitaciones, pero que no forman parte de DataTour. Y no puedo sumar esos dos centros solitos y decir, esta es mi llegada de turistas al estado. Hay que modelar la información al resto. Hay estados que tienen 16 destinos turísticos, como el caso de Puebla, que es casi lo que sumemos ahí nos va a dar. Y hay otros que tienen un solo destino, monitoreado, como en el caso de Morelos, que nada más tenemos la ciudad de Cuernavaca, pero hay que estimar cuántos llegan a Cuautla, a la parte sur del estado, a los altos de Morelos, etcétera. Entonces hay diferentes regiones que cuentan con que cuentan con una actividad importante de la actividad, porque solamente el 40% de los cuartos están en Cuernavaca, el resto de los otros 60 reciben turistas, y hay que hacer el modelaje en este capítulo 6 de entidad por entidad. Y no es un modelaje sencillo, porque son 276 variables que tienen que cuadrar entidad por entidad, y donde la estadía y la densidad no pueden ser menores a 1. Entonces son datos que tienen que cuidar bastante, y por eso tarda prácticamente 10 meses en generarse este compendio. Y en el capítulo 10 está el inventario nacional, que es todo el reporte de esos 850,000 cuartos que teníamos, pero lo podemos ver por entidad federativa y por categoría turística. Entonces vamos a saber cómo viene la oferta estatal en esta edición. Sí hay que descargar el compendio a nuestro servidor para poder tener más interacción prácticamente con lo que es el glosario y el resumen, si no, no va a funcionar. Entonces, aquí viene mucha riqueza en este compendio, es explorarlo, la verdad es que durante horas. Y hay otros indicadores más pequeños: el índice de la cuenta de viajeros internacionales, el índice nacional de precios turísticos, que se acaba de trabajar recientemente con la NAHUAC, el ingreso de impuestos al hospedaje, que es un cálculo que es muy interesante en términos que lo acabamos de actualizar recientemente, o sea, no tiene ni 2 semanas que se acaba de subir la información. Y nos dice cuál es la brecha que hay entre lo que se debe de recaudar por impuesto al hospedaje y realmente contra cuánto realmente están recaudando
cada una de las entidades de la federación. Obviamente para eso también nos sirvió el sistema de monitoreo de Atatur y algún modelaje que se hizo de precios de INEGI para poder estimar justamente estos niveles de recaudación y cuáles son los ingresos por hospedaje entre cada una de las entidades. Y esto se compara contra lo que realmente efectivamente están reportando a Hacienda cada una de estas entidades. Pero hay otro que también que quería mostrarles, que es el de PIB turístico estatal y municipal. Esto ya lo habíamos platicado, que el que está autorizado y que la estadística oficial es la que se genera a partir de INEGI, pero todo viene aquí público y podemos consultar los 1,400 municipios que tienen alguna actividad turística de los 2,470, si mal no recuerdo, son 2,473, si mal no recuerdo. Entonces, esos municipios, 1,000 no tienen actividad turística, pero los que sí tienen, ahí se reporta, es 2018-2020, estamos por sacar la edición 2018-2022 de estos municipios, de este PIB, y es muy útil porque esta información no se contaba más que a nivel nacional hasta hace 3 o 4 años, y ya contamos primero una aproximación estatal y después lo logramos bajar a nivel municipal como referencia aquí en Datatura. Entonces, esta aproximación inicial sí son los 1,405 municipios que se consideran como de vocación turística o que tienen esa actividad. Luego contamos con la cuenta satélite. Cuenta satélite no nada más es el consumo turístico y el PIB turístico. Si lo verificamos, nos da todo el esquema por cada clase de actividad y cuánto pesa. Y cómo vienen las actividades características y conexas dentro de esta cuenta satélite. Haciendo una referencia muy rápida, en el sistema de clasificación industrial de América del Norte hay alrededor de 1,100 clases de actividad, de las cuales 980 están activas en México. De estas 980, 120 clases se considera que tienen que ver con la parte turística, de las cuales solamente hay 30 que son características del turismo, que es hotelería, agencias de viaje, es decir, son características porque no se explicaría su razón de ser sin los turistas, es decir, desaparecen si no hubiera turistas. Y las conexas al turismo, que son usadas tanto por los residentes como por los turistas, como es el caso de restaurantes, farmacias y algunos mini supers ubicados en ciertas zonas. Entonces, no entra todo el peso de esas características de unidades conexas, entra parte del peso en la cuenta satélite, no todas esas unidades económicas son turísticas, por llamarlo de alguna manera, y cada una va teniendo un ponderador y un peso diferente. E inclusive en las características no entran al 100%. Por ejemplo, en el caso de la parte aérea hay que quitar la parte de carga. Entonces no entra ese valor al 100%. También hay, aunque sea característica, no va a dar así a la cuenta satélite. Y bueno, nos va a dar prácticamente también un montón de información. Acaba de actualizarse el año base a 2018. En la edición pasada traemos base 2013. Y entonces, pues esto es prácticamente la importancia del sector. 8.5% del PIB, eso es lo que vale pues prácticamente el turismo en México. También viene el número de empleados, el número de empleados equivalentes, sí, en este caso son por jornada completa, son puestos de trabajo equivalentes, es decir, sabemos que en turismo hay muchos trabajos de medio tiempo, aquí se consideran de acuerdo a la jornada completa en promedio nacional y se estiman 2.4 millones de empleos equivalentes, es decir, a jornada completa. Entonces, es información también muy rica. Podríamos hablar de cuenta satélite también durante varios minutos, varias horas. Entonces, pues sí los invito a explorarla, ¿no? Porque sí nos va a dar muchísima riqueza. Y de forma adelantada, sabemos que la cuenta satélite se publica en diciembre de cada año, es decir, tiene 12 meses de retraso, pero tenemos el empleo turístico. Aquí se ve por parte de lo que son los 4 millones de personas empleadas en el sector, 4,800,000 personas, y cómo viene la evolución trimestre por trimestre. También vamos a tener no nada más lo parte de lo que es el PIB turístico estatal municipal con satélite,
el empleo, el de la actividad turística es el ITAD, que es como una cuenta satélite adelantada, cómo viene el PIB y el consumo a través de índices, es decir, no tenemos que esperar todo el año para que se emita el documento, vamos a tener un poquito de información adelantada, que también se elabora por INEGI, y la verdad es que es bastante certero hasta ahorita lo que nos va mostrando este indicador adelantado. Hay información, pueblos mágicos, censos económicos, sabemos que es cada 5 años, inversión extranjera directa turística. Y solamente me quiero regresar ya para concluir, la digitalización regional de las plazas de vocación turística. Aquí lo que se hizo fue un ejercicio muy interesante para obtener el DIM municipal y estatal, donde vamos a obtener, prácticamente se normalizaron 5 variables, porque no es lo mismo el peso en un municipio muy pequeño que su valor al interior de lo que es el peso turístico que puede tener para él, ¿no? Entonces, si es un municipio muy pequeño, normalmente sale de lo que es la actividad turística, aunque para él pese el 90% de su actividad del turismo. Al ser un municipio pequeño, no es tomado en cuenta en los índices generales. Y lo mismo pasa con otro tipo de proporciones. Entonces, lo que se hizo aquí, se normalizaron 5 variables del PIB para aquellos que fueran muy pequeños y que tuvieran mucha importancia el turismo, tuvieran ese peso mayor. Y aquellos que eran muy grandes, pero que no tenían relevancia interna, pues bajaran dentro de este BIM. Y aquí pues vamos a ver pues prácticamente cómo vienen algunos pequeños datitos. Hay otra publicación externa que está a Datatur, no nada más es objetivo y este proceso, sino también viene la parte metodológica, cómo se normalizaron estas variables y una parte de lo que es quiénes son los que son municipios más turísticamente hablando, aunque no sean de relevancia en específica por flujo de turistas, sino la importancia económica que tiene para ellos y sus propias economías está dimensionado aquí. Entonces, hay una página adicional, no nada más que la que está aquí en Datatur. Este es un pequeño micrositio adicional. Hay una sección y una página especializada de plazas de vocación turística. Y bueno, como verás, la información en Datatur no nada más es lo que es el monitoreo de hospedaje, sino también muchísima información adicional. Vamos a cerrar aquí la presentación para ahora sí abrir la sesión de preguntas y respuestas y dejamos de compartir para que quedemos a la mano. Entonces, pues quedo a su disposición. Agradecemos mucho al maestro Pedro Armando Anzo Martínez por esta gran exposición y efectivamente, pero antes de dar paso por acá tenemos un comentario y una pregunta. Voy a darle la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el IDAF. Adelante, por favor. Yo, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas? Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Y primero que nada, también agradecer al maestro Pedro Armando Anzo Martínez, director de información de la Secretaría de Turismo, por esta exposición sobre, pues, una herramienta muy potente, ¿no, Pedro? Una herramienta potente e indispensable. Y ahorita te quisiera pedir tu opinión sobre, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor beneficio que le han sacado las personas o los usuarios, autoridades municipales? ¿Cuál es el mayor beneficio que desde tu experiencia le han sacado al DataTour quienes lo han utilizado? Y también quisiera saludar a las personas que nos están escuchando. Fíjate, Pedro, estaba viendo el chat y entraron varias personas, servidoras públicas, que directamente son responsables del área turística. Entonces, saludamos con gusto, aquí estamos viendo acá en la pantalla, tenemos de Jesús María de Aguascalientes, de Ciudad del Carmen, en Campeche, Papalotla, Estado de México, Huatusco, Veracruz, está la Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes, San José del Rincón del Estado de México, Pachuca, Hidalgo,
puros lugares con mucha vocación y mucho con peso específico en materia turística. Puente de Ixtla, Morelos, Matamoros, Chihuahua, Tizimín, Yucatán. También tenemos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Departamento de Turismo, Santorum de Tlaxcala, Chiconcuá del Estado de México y Valle de Guadalupe, que por cierto nos hace una pregunta que se agrega a un par más que están en la pantalla. Entonces yo no sé si pudieras aprovechar las tres y ahorita regresamos con Pedro. Bueno, a ver, voy a leer la de Leticia Suárez vía Facebook. Dice, no todos los centros de turismo están registrados. Refiero como ejemplo el Valle de Guadalupe. Ay, adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Pues mira, en la experiencia del uso de Datatur, creo que más allá de diseño de programas públicos o planes estatales de turismo o para crear sus propios indicadores, me parece que lo más relevante ha sido, por ejemplo, el hecho de que ha ayudado a salvar a los turistas cuando están en casos de emergencia. Entonces, a veces eso no tiene esa cuantificación. Por ejemplo, cuando fue el puente aéreo para rescatar a los turistas en Los Cabos, teníamos que dimensionar cuántos turistas había hospedados, cuántos eran, de qué nacionalidad, quiénes podían soportarse. Entonces, tuvo que hacer un diseño muy, muy rápido para poder contabilizar de cuántos podría ser ese puente aéreo, ¿no? Cuando fue el sismo en la Ciudad de México, obviamente no era lo importante ni el porcentaje de ocupación, ni realmente cuántos hoteles habían caído o no caído, ¿no? Que sí hubo algunos en Puebla que sí se cayeron. Afortunadamente fueron pocos, no hubo mucho daño a la infraestructura, pero sí fue muy importante cómo se utilizó esa herramienta en la recuperación de esos centros a lo largo del tiempo cuando ya había pasado la emergencia. Y actualmente lo estamos viendo en lo que pasó en Acapulco, cómo nos ha ayudado a dimensionar esta herramienta, la recuperación, cómo vienen el número de cuartos que actualmente tienen disponibles y cómo los eventos que se han hecho, como el Abierto Mexicano de Tenis, como el Tianguis Turístico, como la Convención de Banqueros, cómo sí han beneficiado al puerto, cómo dar disparo en la ocupación. Entonces, eso pues tanto motiva a la gente que está recuperando esos centros como está también cuantificando la ayuda, que muchos pues, realmente se alimentan de esta actividad, ¿no? Entonces, sí es relevante el hecho de poderlo medir. Desgraciadamente a veces no contamos con información en algunos otros destinos que se ven afectados. Y en el caso de Valle de Guadalupe, que ha repuntado mucho estos años, ya estamos en conversaciones con el subsecretario Quiñones para hacer las primeras visitas a la zona, para llevar la capacitación y dar a conocer la herramienta, porque ya le echamos el ojo. Acabamos de subir San Quintín hace 2 años, y ahora vamos por Valle de Guadalupe, que tiene sus características especiales, porque realmente son hoteles boutique, y pues enfocados en la parte, de una experiencia muy diferente al usuario, ¿no? No son esos hoteles gigantes, son muchos de propiedad, personal, no son de cadena, entonces, tienen unas características muy especiales, esos establecimientos. Entonces, puede haber cierta resistencia a dar la información, pero ya estamos en las conversaciones con las autoridades de Baja California para poder ir lo más pronto posible. Yo confío que sea en agosto, aparte nos conviene agosto porque es la plena vendimia, entonces podría estar interesante. Entonces, a ver si lo logramos subir en los próximos 6 meses y ya contamos con Valle de Guadalupe. Hay otros ausentes, por ejemplo, Puerto Peñasco es uno de los grandes ausentes. Por ejemplo, Torreón es otro de los que nos sigue costando trabajo subirlos, pero bueno, por esfuerzos, no quedamos. Entonces ahí estamos, todos los días, tratando de subir nuevos. Algunos casos hay una tasa de éxito importante dependiendo de la entidad y en otros, aunque hemos ido 3 veces, pues no han acabado de funcionar. Porque, pues, como sabemos, este es un programa voluntario, la parte de hospedaje. Entonces, en este sentido, este,
pues a veces sí hay resistencias, ¿no? Y más cuando bajas en las pequeñas categorías, donde los dueños son pues prácticamente los que lo operan, entonces a veces son desconfiados en términos de decir, bueno, ¿y por qué te voy a dar mi información? ¿En qué me beneficio? Y no lo ven de forma agregada, ¿no? Entonces hay que convencerlos, mostrarles la herramienta, ver que sus datos están reservados, etcétera. Entonces sí hay que darles esa parte de esa concientización a ellos, pero como es su patrimonio, pues tienden a ser el doble de desconfiados que en una cadena, ¿no? Entonces a veces depende de las características de los centros. Muchas gracias, maestro. Por acá, Amanda de San José del Rincón pregunta, ¿qué ámbitos contempla un municipio con vocación turística? Pues básicamente se consideró con vocación turística en el peso de lo que nos dio, primero una actividad, es decir, tenía que tener cuando menos un hotel. Si no había un hotel, pues no podría ser contemplado de vocación turística. Pero más allá del hotel también podría haber otras características esenciales. Es decir, si el atractivo del municipio es una cascada, al no ser considerado una actividad económica, pues prácticamente como una unidad de producción, a no ser que cobraran la entrada y fuera administrado por una empresa y estuviera previamente registrada, entonces no se contempla el atractivo natural, que muchas veces se da el turismo y el hospeda y le da los servicios una comunidad y el atractivo está en otra. Es decir, una reserva de la biosfera, pues prácticamente no produce en términos económicos, pero la gente que lo visita deja en el poblado de al lado su logística para poderlo visitar. Entonces, pues básicamente esa base de la infraestructura es lo que le va a dar a ese la vocación turística y no propiamente la parte natural, es decir, está muy enfocado en términos económicos y no en términos de atractivo, ¿no? Básicamente es eso, y el que tenga al menos esa unidad de hospedaje, más allá de que tenga que tener a lo mejor otro tipo de servicios, porque a veces si es un hospedaje, como lo repito, que fuera un motel, pues realmente también no era considerado. Gracias, maestro. Y para finalizar, me parece, es un comentario por parte del licenciado Alberto González, donde comenta que él es usuario frecuente de DataTour, pero no ha podido ingresar, ya tiene 15 días. Entonces, no sé si quiera comentarle algo. Ok, pues mire, recientemente tuvimos un cambio. El año pasado se le dio mantenimiento a algunos componentes internos. Esto tiene que ver más por temas de seguridad de la plataforma, en los componentes que nos pidió Estrategia Digital actualizar. Y entonces se modificó el certificado de seguridad. Ahorita no debería ya dar problemas para ingresar a DataTour. Técnicamente ya tiene que ser transparente, ya no está ese candado que a veces decía sitio no seguro y había que estarse situando. Y era un tema recurrente, digamos, en los 3 meses anteriores. Ahorita ya se arregló ese tema, entonces ya debe de darle Google e ingresar, y si no, tomamos sus datos y le mando la liga correcta que debe de ser ahora, para darle un refresh ahí a sus cookies, porque probablemente lo siga redireccionando a algún sitio anterior. Ahora sí va a ser http.s, porque a ver si la S pues va a mandar el tema de certificado. Muchas gracias, maestro. Y pues bueno, ya ahora sí, con esto finalizamos. Regreso la voz al licenciado Ernesto. Yo, muchas gracias. Y también, Pedro, muchas gracias. Ya habías puesto tus datos de contacto en la última lámina. Si gusta alguien tomarlos o si gusta retirar esa información en el chat de la sesión, mientras platicamos, Pedro, te lo vamos a agradecer. Así como agradecemos a todas las autoridades de la Secretaría de Turismo que hacen posible esta labor, amigos y amigas. Como saben ustedes, pues es parte de un seminario que tenemos de 5 sesiones. Esta ya es nuestra segunda sesión
Y continuaremos el próximo 1 de julio con el tema el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo. Pedro, pues antes de despedirnos, no sé si quisieras reiterar alguna información, alguna opinión. Yo pensaría también como en algunas de recomendaciones de esas básicas que las autoridades municipales por ningún motivo deberían de dejar pasar. Y también se me hizo muy relevante esta pregunta última porque, digo, a lo mejor es una cuestión personal, pero no sé si hay alguna metodología, algún marco a partir del cual la Secretaría de Turismo identifique un lugar con vocación turística o esto se va construyendo poco a poco, Pedro. Ok, listo, es que no lo podía quitar. Pues mira, realmente para agregar algo, sabemos que esto es muchísima información, sí los invito a navegar, pues prácticamente por lo que es el Datatur en los temas que más les interese, ¿no? Ya se hace la parte de lo que es la contabilidad nacional como censos o con satélite, o la parte de los flujos turísticos ya se hace a través de lo que son los centros Datatur o los propios aeropuertos o algunos documentos de investigación que se tienen sobre el sector, etcétera. Hay muchísima información que explorar. En cada una de ellas vamos a encontrarnos pues, prácticamente la metodología de cómo se construye, de cómo se hace, cuáles son los alcances. Alguna queda corta, a lo mejor para los términos que alguien busque, pero si le buscamos más a profundidad, podemos construir por otro camino, probablemente alguna respuesta, a los ámbitos de investigación que cada quien vaya teniendo. Estoy viendo aquí, hay una sobre pueblos mágicos. Adelante, adelante. Los pueblos mágicos, esos salen prácticamente el informe en censos económicos. En censos económicos hay un apartado especial de pueblos mágicos, donde nos va a decir desde el valor agregado censal bruto, el número de personas que están trabajando en el sector por cada clase de actividad, el PIB, etcétera. Entonces, es una información muy rica que se va a obtener ahí, siempre y cuando no viole la política de confidencialidad de INEGI, porque hay pueblos mágicos que tienen una sola unidad de alguna clase de actividad y como bien conocemos no pueden dar a conocer esos datos pues por políticas cuando existen pocas unidades de una actividad. Entonces, por ejemplo, aparece algún valor sí agregado y ya va a aparecer como que no me cuadran las sumas, y se va a ver un huequito por ahí, otro por allá, pero eso tiene que ver porque los centros en algunos pueblos mágicos pues hay muy pocas unidades, ¿no? Inclusive, si mal no recuerdo, hay 6 que no tienen, en este caso, un solo hotel, entonces son más de paso. Entonces, pues básicamente no sé si tenemos algo adicional, pero si no, pues agradezco su No, al asistencia. contrario, pues nosotros somos los primeros agradecidos, Pedro, y ya también Pedro puso sus datos de contacto en el chat, amigos y amigas, por si alguien quiere tener una consulta directa. Para las personas que nos siguen en el Facebook, sus datos de contacto es aaanso@sectur.gov.mx. El maestro Pedro Armando Anso Martínez, director de información de Sectur, que pues ya nos hizo esta presentación junto con la de Atlas Turístico, que tuvimos la sesión anterior. Pero pues ha sido una sesión que redondea junto con la anterior, pues todo este potencial de la información del sector turístico. Y pues sobre todo, amigos y amigas, invitarlos a ustedes a que la aprovechen, la consulten, la exploren y cualquier duda que tengan, pues el maestro Pedro Anso estará a la orden allá en la Secretaría de Turismo, cosa que le agradecemos enormemente porque pues muchas veces, Pedro, aquí es donde inicia el contacto, no se concluye en la relación con el diálogo, sino por el contrario, apenas aquí se inicia y nos va a dar mucho gusto que la gente que nos escucha pueda seguir en contacto contigo.
Y como ustedes saben, amigos, pues la información que hoy se presentó está a su disposición. En cuanto termine esta sesión, se las enviaremos a través del correo con el que se registraron. Y apreciamos en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre del INAFED, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos a todos ustedes y también, por supuesto, agradecemos a la Secretaría de Turismo, particularmente al licenciado Miguel Torruco Márquez, que es el secretario de Turismo, también, por supuesto, a la licenciada Perla Castañeda, que es la directora de Servicios de Extensión y quien hace posible este trabajo con la Secretaría, a todo el equipo de trabajo de Sectur, que también hace posible esta sesión y todo el trabajo de coordinación, a todo el equipo de INAFED que nos ayuda a que la transmisión también se haga realidad. Y por supuesto, amigos y amigas, a todos ustedes que se abrieron un espacio en su agenda, apreciamos que lo hayan hecho, les enviaremos la presentación y también las esperamos el siguiente 1 de julio con la tercera sesión de este seminario, el Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de viajes y el turismo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima.